Hola a todos, esto es Marcelo Fragata. Seguimos abordando algunos teoremas. En este caso trabajaremos sobre teoremas de rombos y romboides. El primer teorema dice: las diagonales de un romboide son bisectrices de los ángulos correspondientes. Entonces, vamos a empezar a ver un dibujito de la situación para poner la hipótesis, tesis y demostración. Bueno, hipótesis. Tenemos un rombo. Vamos a dibujar un rombo. Pongámosle nombre M, N, P y Q. Lo que sabemos es que como rombo, el lado MN, vamos a marcarlos, es congruente con el NP, es congruente con el PQ y es congruente con el QM. Esa es la definición de rombo y eso es lo que sabemos. Nuestra tesis es que las diagonales, entonces vamos a dibujar las diagonales como hipótesis, QN y MP, diagonales, y ahora las dibujamos. Entonces agarremos otro color, dibujemos una diagonal, y agarremos otro color y dibujemos la otra diagonal. Y entonces dice que las diagonales son bisectrices, o sea, dividen al ángulo en dos partes iguales. Entonces llamemos ángulo A, ángulo B, C y D. Bien, y después, ¿qué más? Y después con los otros ángulos de aquí. E, F, G y H. Entonces lo que nosotros queremos probar es que el ángulo A es congruente con el ángulo B, y el ángulo C es congruente con el ángulo D. ¿Qué más queremos probar? Queremos probar que el ángulo E es congruente con el ángulo F y el ángulo G es congruente con el ángulo H. Bueno, vamos a empezar con la demostración. La demostración la pondríamos acá en el medio, pero voy a ponerla acá al costado si tengo más lugar. Trabajemos con el triángulo, con los triángulos MNP y el triángulo que está ahí abajo, que sería MPQ. Observen que son isósceles, por lo tanto este ángulo es igual a este ángulo. Este sería E, este sería G, este sería F y este sería H en la notación que hice. Entonces E es igual a G por triángulo isósceles, ya que al ser un rombo los lados MN y NP son congruentes, y lo mismo F es igual a H por ser triángulo isósceles, por el mismo argumento. Además, en ese triángulo observemos que tenemos el lado MP es común. Y entonces, si comparamos los dos triángulos, el MNP versus el MPQ, tienen el lado MN es congruente con el lado, por ejemplo, MQ, el lado NP es congruente con el QP, igual son todos iguales, y además el MP es común. O sea que este primer triángulo tiene tres lados iguales con el segundo triángulo. Entonces, por el criterio de congruencia de triángulos,
criterio lado, 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 los triángulos son congruentes. Por lo tanto, el ángulo que está enfrente al MP en ambos triángulos es el mismo, o sea que el ángulo N es igual al ángulo Q. Pero también, por ejemplo, el que está enfrente del MN, que es el ángulo G, es igual al que está enfrente del MQ, que es el ángulo H, que encima sabemos que es igual al ángulo F y que es igual al ángulo E. Por lo tanto, hemos obtenido que el E es igual al F y el G es igual al H, que es lo que queríamos probar en parte de la tesis, que está acá abajo. Hagamos lo mismo para la otra parte. Los triángulos a considerar ahora van a ser este, que es el QMN, y acá tenemos el ángulo A y el ángulo C, versus el QPN, y acá tenemos el ángulo B y el ángulo D. Nuevamente, A es congruente a C por triángulo isósceles, B es igual a D, también por triángulo isósceles. Y entonces, si comparamos, este lado es el mismo que este. Y todos estos lados son iguales. Entonces, nuevamente, por criterio lado, 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 el MNQ es congruente con el QNP. Y entonces el que está enfrente del MQ, del NQ, o sea, el ángulo M es igual al ángulo P. Con lo cual los ángulos opuestos, fíjense que hemos conseguido que los ángulos opuestos de un rombo son congruentes. Pero lo que nosotros estábamos buscando es, bueno, el que está enfrente de, por ejemplo, el MC, que es el ángulo A, es congruente con el que está enfrente del PQ, que es el B, porque son todos iguales, y es igual al C y es igual al D, con lo cual ya tenemos la otra parte de la tesis que estábamos buscando. Entonces observen que hemos también obtenido, que como broche también de este teorema, que los ángulos opuestos de un rombo son congruentes también. Bueno, vayamos a otro teorema. Dice, las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí. Entonces vamos a dibujar un rombo, hipótesis. Tenemos un rombo MNPQ rombo. Esto significa que todos los lados son congruentes, o sea que el MN es congruente con el NP, que es congruente con el PQ, que es congruente con el MQ. Y queremos ver que, bueno, las diagonales vamos a dibujar, así que queremos que NQ y MP son diagonales. Bueno, vamos a dibujarlas. Ahí va una, ahí va otra. Se cortan en un punto, vamos a llamarlo A. MP intersección NQ es el puntito A. Y lo que yo quiero ver es que estos ángulos, este ángulo alfa y este ángulo beta, son de 90 grados. En realidad con alfa de 90 ya me alcanza. Bueno, entonces mi tesis, vamos a ponerla.
es que alfa igual a beta igual a 90 grados. Bueno, vamos a demostrarlo. Es bastante sencillo pues sabemos muchas cosas. Voy a amplificar mis triangulitos para que se vea mejor. Tengo M, A y N versus A, P, N. Bueno, sabemos este ángulo C, D, E y F. Esto era alfa y esto era beta. Bueno, ¿qué sabemos? Seguro sabemos, ya estamos comparando el MNA versus el NPA. Y entonces sabemos, anotemos, a ver, sabemos que este lado es igual a este lado. O sea que el MN es congruente con el NP. Bien. Sabemos que el lado NA es común. O sea que están los dos lados. Y el ángulo C es igual al ángulo D por el teorema anterior, que decía que las diagonales eran bisectrices de los ángulos opuestos. Entonces tenés dos lados y el ángulo comprendido. Por lo tanto, por criterio, lado, ángulo, lado, los triángulos son congruentes. Y si son congruentes significa que el MA es igual al AP, que es el opuesto a los angulitos iguales. Que el ángulo E es igual al ángulo F y que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Pero además, ¿qué pasa? Alfa y beta son adyacentes. Fíjate el dibujito, acá lo tenés. Alfa y beta son adyacentes, o sea que alfa más beta vale 180, pero si son iguales, alfa y beta valen lo mismo y miden 90 grados. Y esto vamos a poner mejor el 90 grados. Y esto significa que ambas diagonales se cortan perpendicularmente. Además, hemos encontrado que MA es igual a AP, o sea, se cortan en la mitad. Podrías hacer algo parecido y podrías obtener que la otra diagonal también es cortada en la mitad, pero no lo pide en este teorema. Bueno, vamos a ver un próximo teorema, creo que es sobre romboides. La diagonal mayor de un romboide es bisectriz de un par de ángulos opuestos. Entonces, nuevamente, hipótesis, tenemos que dibujar un romboide. Acuérdate que el romboide tenía dos pares de lados consecutivos iguales. Vamos a ponerle nombre A, B, C, D. Entonces la hipótesis es que ABCD es un romboide. Esto te significa que el lado AB vale lo mismo que el BC y que el lado AD vale lo mismo que el CD. Y vos querés ver que una diagonal, evidentemente la diagonal más larga, te divide en dos pedacitos iguales. O sea, es bisectriz de este ángulo. Este ángulo y este ángulo debieran ser iguales. Vamos a probar que así es. O sea, mi tesis es probar que esos ángulos, vamos a ponerle ángulo alfa y ángulo beta, que alfa vale lo mismo que beta. Bueno, también ponemos que, bueno, BD es la diagonal mayor en este caso. Bueno, vamos entonces a comparar nuevamente triángulos. Tenemos este versus este. Entonces D, B, A y C, a esto lo llamamos alfa, a esto lo llamamos beta.
este es igual a este es igual a este, y este es el mismo porque es común, así que ya está listo, ¿no? ¿Ya te diste cuenta? Fíjate, entonces comparamos el ABD versus el BCD, y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Empecemos a notar que el AB es congruente con el BC, que el BD o DB es común y que el AD es congruente con el CD. Esto y esto por hipótesis son los datos del romboide. Bueno, y entonces tenemos tres lados iguales, entonces por criterio, lado, 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 los triángulos ABD es igual o congruente con el BCD, y entonces esto significa del AB igual a BC significaría que este angulito es este angulito, así que es bisectriz. Sí, nos faltaban esto, fíjense que me había olvidado, ¿eh? Gamma y delta. Gamma igual a delta. Así que esto es gamma y delta. Entonces, los que están enfrentados a la B y el BC significa que son iguales. O sea que gamma es igual a delta. Después, que el que está enfrentado al lado común, que es A, tiene que ser igual a C, con lo cual tiene un par de ángulos opuestos congruentes. Es otra propiedad de un romboide. Fíjense que está saliendo de chapa, de algo adicional. Y el que está opuesto al dos rayitas, o sea, al AD y al CD, son congruentes, o sea que alfa es igual a beta. Esto es esto, esto es esto, y por lo tanto hemos demostrado la propiedad pedida. Y el último teorema que vamos a hacer es la diagonal mayor de un romboide es mediatriz de la menor. Entonces observemos lo siguiente, dibujemos un romboide, hipótesis. Dibujamos un romboide. A, B, C, D, romboide, A, B, C, D, romboide. Esto significa que esto es igual a esto, o sea que AB es congruente con BC y AD es congruente con CD. La diagonal mayor, entonces BD en este caso es la diagonal mayor y AC la diagonal menor. Bueno, y nos piden que es mediatriz, o sea que mediatriz significa la recta, en este caso va a ser un segmento, pero es la recta que divide un segmento en dos partes iguales y en forma perpendicular. O sea, lo que te están diciendo es que tenés que ver que este ángulo, vamos a llamarlo alfa, y este ángulo son de 90 grados. O sea, la tesis es que alfa es igual a beta y es igual a 90 grados. Y si es mediatriz, llamemos a este punto O, entonces vamos a anotarlo, que AC intersección BD, que son las diagonales, tienen al punto O donde se cortan. Y entonces, continuando con la tesis, es que el segmento AO, que es este, debiera ser igual al segmento OC. Así es, justo en la mitad donde lo corta. Observa que la diagonal más grande no está cortado en la mitad. O sea, el segmento BO no es lo mismo que el segmento OD. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tratar, ya hicimos algo parecido en el rombo, vamos a comparar estos dos triangulitos, los triangulitos de arriba. O sea, este es A, O, C, esto es B, B, este es igual a este, porque es un romboide. Entonces comparamos el ABO versus el BOC. Acabamos de recordar que el AB es igual a BC por hipótesis.
lo sabemos porque era un romboide. El OB es común, OB lado común, o sea, es igual para los dos lados, para los dos triángulos. Y como vimos hace un ratito, era bisectriz, o sea que pongámosle nombre, si esto vale M y este es N, M es igual a N o congruente por el teorema anterior. Y entonces, fíjate que nos quedó dos lados iguales y el ángulo intermedio igual. Entonces, por criterio, lado, ángulo, lado, el ABO es congruente con el BOC. Recordemos que este es alfa y este es beta. Y entonces, el ángulo enfrente del de un rayita, o sea, de la B, es igual al ángulo enfrente de un rayito del otro triángulo, que es el BC. O sea que alfa es igual a beta. Pero además, ya lo vimos cuando hicimos el rombo, son adyacentes, suman un llano. Por lo tanto, ya que alfa más beta vale 180, encima son iguales, cada uno de ellos tiene que valer 90, con lo cual una diagonal es perpendicular a la otra. O sea, la cuestión de 90 grados ya lo tenemos. Segunda cuestión. El lado que está enfrente del ángulo M es igual al lado que está enfrente del ángulo N. O sea que el lado AO es igual al lado OC, que es lo que queríamos probar. Y la tercera cosa sería el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Pero bueno, no lo voy a necesitar en este caso, pero son tres cosas que se deducen del criterio de congruencia de triángulos. Con tres datos vos deducís otros tres que no están explícitamente indicados. Bueno, este fue el último teorema que íbamos a demostrar. La intención con estos teoremas fue mostrarte el procedimiento que utilizan los matemáticos y las matemáticas para validar resultados. Esto es, partiendo de una serie de propiedades aceptadas como conocidas, llamadas axiomas, y mediante procedimientos matemáticos y lógicos, uno llega al resultado que pretende obtener. Evidentemente, a veces los caminos son sencillos, a veces puede haber varios caminos para llegar al mismo resultado, y a veces los caminos todavía no se conocen, por lo tanto esos resultados que no sabemos si son ciertos o son falsos, se los llaman o se los conocen como conjetura. Bueno, nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Chau, chau.